Bien, vamos a continuar con la clase una vez terminada la presentación. Lo que vamos a ver en esta parte de la charla se refiere al campo de actuación del urbanista, a los instrumentos de ordenamiento y del proyecto, a la relación de los instrumentos con la finalidad y la escala, a las jurisdicciones territoriales y a las escalas y ámbitos de actuación. Algunas de estas Para eso vamos a recordar las palabras de Bernardo Secchi, que ya la habíamos visto el año pasado, referidas al urbanismo y al urbanista. Él dice que el urbanismo es el área de estudio, conjunto de métodos, de criterios y de prácticas ligadas a la formulación e implementación del plan. Nosotros decíamos que por extensión a todos los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Y además él dice que el urbanista es el técnico y estudioso que hace de la gestión del plan y de sus problemas a él ligados el objeto principal de su propia reflexión. Entonces nosotros decimos que el estudio, la reflexión, la formulación, la puesta en marcha, el seguimiento de los instrumentos de ordenamiento urbanístico demandan de un conocimiento especial del objeto al cual se aplican o para el cual se formulan, o sea, del territorio, de la ciudad para el cual se formulan. En ese sentido, nosotros decimos que el urbanismo es, por sobre todo, una disciplina de carácter proyectual. Y en ese contexto o en esa definición es que nosotros entendemos a los instrumentos de ordenamiento urbanístico como proyectos. Es decir, que nosotros decimos que la preocupación, la tarea central es la definición, el diseño, la puesta en marcha o el seguimiento de los instrumentos de ordenamiento urbanístico. Y por otro lado decimos que trabajar con instrumentos de ordenamiento urbanístico implica trabajar con proyectos. Ahora vamos a hablar de proyectos que toman distintas formas. No estamos hablando de proyectos de arquitectura, sino de proyectos para territorios que toman distintas formas. Por ejemplo, nosotros como proyectos y como instrumentos podemos hablar de las directrices de ordenamiento que se formulan para programar o para definir las características de la transformación de un territorio ampliado como puede ser una región. Podemos hablar de proyectos urbanos, que se refiere específicamente a la propuesta de transformación para un sector en particular de la ciudad. Podemos hablar de planes de ordenamiento urbano, que estamos hablando de la propuesta o del proyecto de transformación para la ciudad y que se propone y se sustenta a través de la definición de proyectos de carácter estructural. Podemos hablar de normas de regulación urbanística, es decir, que estamos hablando de las condiciones que tenemos que tener en cuenta para iniciar acciones de construcción y de urbanización en la ciudad. Podemos hablar de planes maestros, es decir, de la propuesta de transformación para un elemento estructural en particular de la ciudad. Y podemos hablar también de normas de protección del patrimonio, o sea, aquella regulación que se define para proteger los sitios y las edificaciones que se consideran de valor arquitectónico, histórico o cultural. Entonces nosotros decimos que trabajar con instrumentos de ordenamiento urbanístico es trabajar con proyectos y que son proyectos que se van a ajustar a una finalidad específica y a una dimensión o escala particular de la actuación. ¿Y esto qué quiere decir? Que de acuerdo con esa finalidad que tiene el instrumento y de acuerdo con la escala o el ámbito de aplicación del plan, nosotros vamos a seleccionar cuáles son los elementos, cuáles son los componentes con los cuales vamos a trabajar en esos instrumentos, en esos proyectos. O sea que nosotros, de acuerdo a la finalidad y de acuerdo a la escala, identificamos los elementos para trabajar y la profundidad con la cual nosotros vamos a hacerlo en la formulación del instrumento. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta en el momento de trabajar con la ciudad, trabajar con el territorio y trabajar con los instrumentos de ordenamiento? Es decir, ¿cómo nos vamos a aproximar a esta cuestión? A la cuestión de la ciudad y de los instrumentos de ordenamiento. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hablar del territorio y en particular nos va a interesar qué podemos leer en el territorio y qué tenemos que tener en cuenta en esta perspectiva de formulación de instrumentos de ordenamiento, entendidos también como proyectos.
En primer lugar, nosotros vamos a ver que en el territorio tenemos una multiplicidad de formas de ocupación, lo que nosotros genéricamente denominamos los usos del suelo. O sea, todo el territorio eh, está destinado a distintos usos, ya sea de carácter rural, ya sea de carácter urbano, y dentro del carácter urbano podemos hablar del sector comercial, de zonas industriales, de áreas de esparcimiento y recreación, etc. También podemos hablar que el territorio responde a múltiples jurisdicciones y nosotros podemos encontrar dentro de un territorio áreas que son de jurisdicción nacional, áreas que son de jurisdicción provincial y áreas que son de jurisdicción municipal. O sea que en el territorio, en nuestro país, intervienen los tres ámbitos de actuación del Estado: el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, a través de distintas regulaciones. No obstante, tenemos que decir que es el Estado municipal el que tiene la prerrogativa acerca de la definición del proyecto de transformación, del proyecto de ordenamiento de todo el territorio que se encuentra bajo su jurisdicción. Por lo tanto, entender que el territorio responde a distintas jurisdicciones, también vamos a encontrar en el territorio distintos tipos de políticas y proyectos, ya sea políticas de vivienda, políticas de desarrollo turístico, políticas de desarrollo económico, políticas de desarrollo costero, política de parques industriales, ley de bosques, etcétera, distintos instrumentos que se formulan en estas distintas jurisdicciones y que tienen su campo de aplicación particular en el territorio. Y también, así como hablamos de jurisdicciones dentro del territorio, nosotros podemos hablar de ámbitos de actuación o escalas de la intervención y del ordenamiento. Por un lado, podemos hablar de la región, un territorio ampliado, compuesto o conformado por varias ciudades y territorios rurales en las cuales esas ciudades se encuentran ubicadas. La dimensión de la región se definirá de acuerdo a la intención que se tiene respecto de su ordenamiento. Podemos hablar de una microrregión, o sea, una región mucho más pequeña, reducida a 3, 4, 5 localidades y el área rural dentro de la cual se encuentra. Podemos hablar de un área metropolitana, es decir, de un conjunto de ciudades que se unen a los efectos de definir una propuesta de ordenamiento y de desarrollo para toda esa región. Podemos hablar de la ciudad, o sea, que es el ámbito particular en el cual nosotros vamos a trabajar, o sea, toda la jurisdicción que se encuentra bajo la administración de un municipio o de una comuna. Y podemos hablar también de un sector de la ciudad, o sea que podemos hablar como de otra escala de intervención, un sector específico de la ciudad para el cual nosotros vamos a desarrollar una propuesta también específica de transformación. O sea que cuando nosotros estamos hablando de instrumentos de ordenamiento y estamos hablando de la construcción de la ciudad, tenemos que hacernos varias preguntas, o sea, ¿de qué ciudad estamos hablando? ¿Cómo está organizada esa ciudad? ¿Cuál es el carácter de los elementos que la componen? ¿Qué estado de situación presenta? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Qué instrumentos disponemos para el ordenamiento de la ciudad? O sea, son todas cuestiones que nosotros nos tenemos que formular en principio para definir propuestas de instrumentos de ordenamiento urbanístico o propuestas de reformulación de instrumentos urbanísticos.